Ok, listo. Entonces, a ver, vamos a admitir por acá. Hola, Gloria Isabel, bienvenida a la sesión. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Liliana, bienvenida. Buenas tardes, profe, gracias. Ok, qué bueno que estén presentes y gracias también por su puntualidad. Listo. Por lo general, pues yo empiezo muy puntual. Listo, entonces vamos a iniciar. Ya les compartí mi pantalla y también ya estoy grabando. Listo, entonces me presento. Mi nombre es Andrés Alexander Benavides Burbano. Soy su instructor de inglés y voy a estar haciéndoles el acompañamiento en todas las evidencias de inglés, listo, que tienen que presentar durante el transcurso de la etapa lectiva. Entonces, vamos a estar teniendo una sesión semanal. Pues yo la había puesto el jueves, o sea, este día, pero me parece que va a ser más o mucho mejor, va a ser ponerlas los lunes. ¿Ustedes tienen los lunes alguna sesión? Hasta ahora estoy revisando, pero no nos han programado. No sé si yo no puedo estar en la reunión de matemáticas esta mañana, pero creo que hasta ahora no. No sé si el profe de matemáticas dijo algo en la reunión, la verdad. Bueno, entonces, de todas maneras, el próximo lunes tendríamos a las 5 de la tarde, tendríamos la sesión de inglés, ¿listo? Porque si no, o sea, lo que es que el problema es el siguiente, les voy a mostrar el cronograma. Este es el cronograma, ¿no? Aquí en la parte de abajo del cronograma, miren, en la parte final, ustedes van a encontrar lo que tiene que ver con inglés, que es este código, ¿no? Este código ustedes tienen que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Este que es 240202-501. Ese es el código de inglés. Eso ustedes, si se dan cuenta, por acá, miren, este es el código, es diferente. ¿Listo? Entonces, ese es fundamental que ustedes lo conozcan, se familiarizan, porque este les va a ayudar a como ubicarse mucho mejor. Entonces, aquí en el cronograma, miren, o sea, las fechas las tenemos una semana para cada evidencia. Entonces, si les dejo el jueves, la explicación, tienen como el plazo para presentarlo, tienen muy poquitos días. Tendrían jueves en la noche, viernes, sábado y ya el domingo ya se acabaría el plazo. Entonces, es mejor que las ponga el lunes para que así tengan ya la idea clara de qué es lo que van a presentar y toda la semana. Entonces, por eso, pues les digo que sería mejor tenerlas los lunes, las conferencias web. Bueno, listo. Entonces, por ese lado, listo, esa sería la fecha de la siguiente. Entonces, yo les digo que les voy a estar haciendo acompañamiento porque, pues como ustedes ya saben, pues esto es virtual y es muy diferente a lo presencial. Entonces, en lo presencial ustedes tienen mayor como oportunidad de tener al profesor más tiempo,
¿listo? Como para que les esté guiando. Pero en la virtualidad, esa es como la desventaja, digamos, porque uno no va a estar ahí pendiente y, digamos, como explicándoles y todo eso. Pero la ventaja de lo virtual es que ustedes pueden desarrollar sus actividades y estudiar muy de acuerdo a su horario, al horario individual, ¿listo? Cada uno, alguien puede decir, yo estudio los fines de semana, otro puede decir, no, yo en las noches o yo en las mañanas. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene el estudiar virtualmente. Entonces, la idea aquí es, yo les hago el acompañamiento, ¿listo? Y ustedes pues van estudiando sus materiales, el material que les provee el SENA aquí en la plataforma. Recuerden, o sea, que las actividades y los materiales, digamos, yo no los diseño o yo no los subo a la plataforma, listo, o yo no les pongo los materiales, eso ya está establecido desde Bogotá. Nosotros lo que hacemos es simplemente revisar, estudiar y todo eso, y pues irles ayudando a ustedes para que puedan entregar sus evidencias de la forma adecuada y de acuerdo a las instrucciones que nos da la guía de aprendizaje. Entonces, ese es el objetivo, digamos, de hacerles el acompañamiento a ustedes. Y si tienen alguna pregunta, pues ustedes ya me pueden contactar y yo ya les voy resolviendo. Si de pronto pues no tienen clara la idea de la presentación de la evidencia o no sé si alguna explicación de materiales o de algún tipo, ¿no? Bueno, listo. Entonces, la primera evidencia en la cual vamos a trabajar es la evidencia que es un cuestionario, ¿no? Que es de la guía de aprendizaje 1. Este es el código de la competencia de inglés, ¿listo? Es el código de la competencia. Esto es actividad de aprendizaje 1 y la evidencia, la número 1. Entonces, si vamos aquí al cronograma, bueno, yo creo que ustedes sí saben dónde conseguir el cronograma, porque es importante que ustedes estén bien pendientes del cronograma, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta, miren, tenemos estas tres evidencias, ¿listo? Que serían de la actividad de aprendizaje 1. Aquí vemos la actividad de aprendizaje 1. Y estas tres evidencias de acá, que es un cuestionario, una video entrevista y una crónica, sería la actividad de aprendizaje número 2. ¿Listo? Entonces, en esta guía número 1 vamos a realizar 6 evidencias. Son las que ustedes deben presentar o subir a la plataforma. ¿Ustedes saben cuántos resultados de aprendizaje tiene la competencia de inglés? Si no lo saben, me dicen Mm, no. No lo tengo claro. Listo, tranquilos, no hay ningún problema, ¿no? Si no lo saben, pues decimos no y... Entonces, verán, para la competencia de inglés son 6 resultados de aprendizaje. Entonces, cuando ustedes en esta casilla, en esta columna que hay aquí van a encontrar son los resultados de aprendizaje que yo les voy a evaluar en Sofía Plus, en la plataforma de Sofía Plus, yo se los voy a evaluar una vez que ustedes hayan entregado estas 3 evidencias y las hayan aprobado. Listo, entonces ustedes presentan y suben las evidencias, yo se las evalúo y si ya están aprobadas las 3, entonces yo voy a la plataforma de Sofía Plus y yo les evalúo este resultado de aprendizaje que sería el número 1.
Y luego, cuando pasemos a las de acá, cuando pase lo mismo, o sea, si las entregan ustedes las tres y las aprueban, entonces yo les evalúo el resultado de aprendizaje número 2. Y así, en las siguientes guías vamos a encontrar otras evidencias que pertenecen al resultado de aprendizaje al 3, al 4, al 5 y al 6. Entonces son 6 resultados de aprendizaje de la competencia de inglés. ¿Listo? Entonces ahí tengan claro, 6 resultados de aprendizaje. ¿Por qué les cuento esto? Porque lo que pasa es que ustedes, cuando terminen su etapa lectiva y van a pasar, ¿a qué etapa? Productiva. Es productiva o a la etapa práctica, ¿no? Entonces, para pasar a la etapa práctica, entonces ustedes ya tienen que tener evaluados en Sofía Plus, ya tienen que tener evaluados todos los resultados de aprendizaje, los de inglés y los demás de las otras áreas. ¿Listo? Entonces, si ustedes están debiendo una evidencia o algo por el estilo, entonces, pues les van a decir, usted no puede seguir a la etapa práctica porque está debiendo algo. Entonces, por eso es importante que ustedes se aseguren, primero, de ir entregando las evidencias dentro de las fechas establecidas y asegurarse que el instructor, una vez que ustedes hayan entregado y aprobado, les esté evaluando su resultado de aprendizaje. Eso entonces así se aseguran de que ustedes vayan, digamos, al día con con sus evidencias, con sus resultados de aprendizaje y cuando lleguen a finalizar ya la etapa lectiva, pues ya no tengan ninguna deuda ni nada y tranquilamente ya pueden pasar a la etapa práctica. ¿Listo? Entonces por ahí comprendido. Sí, señor, gracias. Listo, ok, muy bien. Ajá. Si tienen preguntas, tranquilamente las pueden hacer. Bueno, entonces el día de hoy, esta sesión sería para explicarles este cuestionario, cómo es que lo vamos a presentar, listo, y qué temáticas son las que tienen que ver con con este cuestionario, y también, ¿no? ¿Dónde los vamos a conseguir y todo eso? Entonces, bueno, la guía de aprendizaje, pues no la vamos a analizar mucho porque en sí lo que contiene en cuanto a la explicación de esta evidencia, simplemente nos recuerda es que tenemos que presentar. Verán, vamos a mirar por acá. Bueno, aquí estamos en la fase que es identificar clientes. Bueno, por aquí tenemos el material de formación, ¿no? El material de formación que vamos a utilizar son estos dos. Este sería para la actividad de aprendizaje 1 y este sería para la actividad de aprendizaje número 2. La guía de aprendizaje pues es esta, ¿no? Entonces le damos aquí y aquí pues rápidamente les voy a indicar. Por lo general están acá abajo, ¿no? Por eso les digo que aquí es importante aprenderse el código porque así ustedes lo identifican más fácil. Miren, aquí está el código, entonces ya con eso ya listo. Entonces vamos a subir porque listo. Aquí sería, miren, aquí ya llegamos evidencia, guía de aprendizaje, la competencia 1 de la competencia de inglés.
actividad 1 y evidencia 1. Entonces el cuestionario. Y acá miren, como les digo, la explicación pues no es algo que nos vaya a dejar. Simplemente nos recuerdan es que vamos a presentar esta evaluación. Tenemos 45 minutos y nos dice en dónde encontramos el cuestionario. Entonces, para la evaluación, pues ustedes ya saben, yo creo que ya están familiarizados, ya saben por dónde llegar. La guía de aprendizaje la voy a cerrar. Entonces, bueno, por acá yo la tenía abierto ya el cuestionario. Creo que tienen claro por dónde ingresan al cuestionario, ¿verdad? Sí, señor. Sí, listo, ajá, como para ir, seguir. Entonces, verán, el cuestionario tiene 15 preguntas. Bueno, aquí hay algo en este cuestionario. Verán, primero les voy a explicar esto o como para que no se confundan, ¿no? La idea es que tengan ustedes pues el proceso como presentarlo y todo eso bien claro. Por lo general hay 10 preguntas tienen que ver con gramática y todo eso. Y al final, por lo general, tienen un ejercicio de comprensión de lectura en inglés, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería esta la pregunta 10. Entonces, la idea es que ustedes lean esto y que con la lectura que hagan, ustedes ya respondan cada una de bueno, aquí no sería pregunta, sino que ustedes van a encontrar una afirmación de acuerdo a la información que tengan en el texto y pues ustedes ya deciden si es verdadero o falso. Pero entonces tengan en cuenta algo aquí. Esta evaluación, digámoslo como que tiene las cosas como en desorden. ¿Por qué esta? Esta no tiene que ver, creo, no tiene que ver con, con con ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, para que no se confundan, verán, tenemos entonces las que tienen que ver con este ejercicio, como les digo, por lo general vienen aquí, no sé por qué esta evaluación vino como desorganizada. Entonces, tengan en cuenta entonces, la 10 sería esta está bien, listo, pero entonces, bueno, aquí ya la resuelven y luego ustedes pasarían a la 12. Esta sí tiene que ver con el texto, esta que es la número 12. Y después pasan a la 14 y la 15. Entonces, 14, 15 tienen que ver con esta. Y la 12, pues, y la 10. Entonces nos faltaría una que está relacionada con esta. Son 5 que están relacionados con esta. Y es la número 3. Esta de acá. Miren, esta de aquí. ¿Listo? Entonces, como para que tengan la idea clara ahí, porque de pronto, pues eso les puede traer confusión. Entonces, la 3, la 10, la 12, la 14 y la 15 son las que tienen que ver pues con el ejercicio de comprensión de lectura. Listo con este ejercicio. Listo. 3, 10, 12, 14 y 15. ¿Ok? Bueno, entonces, listo. Yo creo que queda claro eso como para que no nos vayamos a confundir. Bueno, entonces ahora vamos a regresar acá al
primer punto. Y ya vamos a ir viendo de qué se trata. Verán, los materiales de formación, como les dije, bueno, antes de entrar eso. Bueno, por aquí me voy a regresar. Material de formación, pues ustedes ya le van a dar clic acá y van a encontrar que son 4, miren, 4 materiales, digamos, y cada uno tiene unas temáticas diferentes. Vemos aquí. Welcome. In this first learning activity of the English. Listo. Entonces, lo importante aquí es que ustedes ya comiencen con estos materiales, comiencen a interactuar, comiencen a escucharlos, a leerlos, no a estudiarlos. Primero, aquí en este lado, pues ustedes encuentran las temáticas. Le damos clic aquí, encontramos todas las temáticas, hay diapositivas, en este caso son 22, miren. Y aquí pues ya vienen en español e inglés como para que vayamos estudiando y vayamos entendiendo pues los temas que nos proponen aquí. Después, cuando ustedes ya estudian, revisen ahí, por acá hay unas actividades. Por ejemplo, esta es de contextualización. O sea, para que no se confundan de pronto, estas no tienen, estas actividades que van a presentar o realizar aquí, no tienen nada que ver con las evidencias. ¿Listo? Porque algunos aprendices a veces se han confundido y se ponen a realizar estas pensando que estas actividades son las que se les va a evaluar. No, estas son simplemente para práctica de las temáticas que ustedes estudiaron acá. Listo, entonces ustedes miren, aquí ya esos son estos textos para que los lean. Miren, aquí hay otro. Listo, aquí ustedes pueden activarle el sonido. Listo, entonces aquí ya acabarían las 4 y de ahí pasarían, ya miren, ejercicios de comprensión. Entonces miren, One Attraction in Brazil. Ustedes ya cogen cuál será. Y entonces son todas estas las que encuentran aquí, son actividades, ¿listo? En las cuales ustedes van a practicar lo que ustedes pues estudiaron acá. Listo, miren, por aquí, por ejemplo, hay estos ejercicios. Por ejemplo, aquí miren. Dice, she's 23 years old. Entonces, esta le corresponde a una de estas preguntas. Entonces, bueno, voy a ponerlo, yo digo aquí. Nada, entonces esa no sería. Entonces, estos son como para que ustedes vayan practicando y van poniendo y todo eso. Entonces, listo, por aquí pues tienen más ejercicios. Miren, práctica 2, práctica 3. Y por acá, práctica para su pronunciación. ¿Listo? Entonces, esto ya sería, como les digo, ya sería principalmente como para que ustedes
vayan estudiando en el tiempo pues que ustedes asignen para su estudio de las evidencias y de las temáticas. Bueno, entonces vamos a regresar por acá al cuestionario. Entonces, tenemos aquí principalmente los temas que se estudian aquí en esta guía son el tiempo presente simple y el tiempo presente continuo. El inglés, ¿listo? Presente simple y presente continuo. Entonces, como se dan cuenta, miren, en el primer ejercicio aquí es una oración, ¿no? Un ejercicio de selección múltiple. Entonces hay una oración y aquí le hace falta el verbo. Entonces ustedes tienen que decidir cuál de estas es la que mejor pues cuadra, digamos aquí, o encaja en esta oración. Entonces, ustedes ahí pues lo principal aquí es conocer la conjugación del verbo to be en tiempo presente. ¿Listo? Yo creo que ustedes se la saben, ¿no? ¿Quién me la recuerda? Yo, profe. Dígamela. I am, Ujú. you are, she is, he is, it is, you are, they are, Listo, bueno. ¿no? Ujú. Sí, muy bien, te faltó el we are nomás. We are. Listo, Correcto. pero no hay no hay ningún problema, ¿no? O sea, eso pasa todo, listo. Entonces, ahí ya tenemos, y eso es importante que se lo aprendan todos, o sea, si quieren como aprender inglés y todo eso, pues eso es algo muy, muy básico, es muy esencial y muy importante en el inglés, tal como en el español. Nosotros no sabemos de memoria los pronombres personales y también las conjugaciones de pues un buen número de verbos, ¿no? Entonces, pero la del verbo to be es esencial. Entonces, así como nos lo dijo su compañera, entonces, asimismo, todos tenemos que aprenderlo. Y con eso, ya les queda muy fácil contestar esta pregunta. Entonces, ya con eso ustedes ya sabrían cuál le corresponde ahí y ya la contestan. ¿Listo? Entonces, conjugación del verbo to be en tiempo presente. Listo. No sé si necesitamos verla esta conjugación como escrita ahí. No sé si de pronto hay alguien que no la conozca o ya los que están aquí ya la conocen. O seguimos adelante. Ustedes quieran. Bueno, solo las voy a escribir aquí rápidamente como para que recordarles, porque de pronto hay dentro de las aprendices que van a mirar el video, de pronto hay alguien que de pronto no los haya visto, entonces nomás lo vamos a recordar. Entonces la conjugación es la siguiente. I am, ¿no? You are, perdón aquí, es you are, he is, she is, it is, we are, you are, y they are. Listo, entonces esa es la conjugación del verbo to be en tiempo presente simple. Listo, como para que se acuerden, listo, ahí les queda. Y ahí ustedes ya, con eso ya tranquilamente responden. Acá,
Bueno, aquí tenemos otra oración y también tenemos una palabrita con la cual tenemos que eh, complementar esa oración. Entonces, aquí la cuestión es la siguiente, que ya no estamos viendo el verbo to be. Entonces ya no nos sirve lo que miramos en el primero. Acá ya tiene que ver más que todo es con otros verbos diferentes al verbo to be. Entonces vamos a hacer la conjugación. Ahí también tenemos que saber la conjugación de los verbos, pero en este caso verbos diferentes al verbo to be. ¿No? Entonces, vamos a ir entonces a la conjugación. A ver si nos acordamos entonces. Bueno, por acá tengo un verbo este. ¿Qué traduce este verbo? ¿Beber? Eso, ajá, tomar o beber, ¿no? Listo. Entonces, ahora sí lo vamos a conjugar, ese verbo. Entonces, ¿alguien ya se la sabe ahí? ¿Cómo lo conjugamos? En tiempo presente simple. Sí. A ver, díganme. I drink. Ujú, You drink. listo. She drinks. Oh, he Eso, drinks. ajá, listo. Drinks. She drinks. Ujú, He drink. Drinks. listo. Sorry. Ahí drinks también, ajá. We. We drink. Ujú, They drink. eso, bueno. Hay profesores Ah, que you. enseñan sin el you. Sí. Pues a mí me gusta porque ese you corresponde a decir ustedes, ¿no? Sí. Entonces, yo lo pongo ahí. Y terminamos con they drink. Listo. Entonces, miren que aquí la conjugación pues no es tan compleja. En español es más compleja. En inglés no es tanto, miren. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hacemos, si se dan cuenta ustedes, es que hay un cambio, es acá nomás, miren, aquí. ¿Cuál es el cambio? Se agrega la S al final. Eso, ajá, eso es bueno saberlo porque esa sería una regla general con los verbos diferentes al verbo to be. Entonces, la regla dice es con la mayoría de los verbos, ¿no? Con la mayoría de los verbos diferentes, la mayoría de los verbos diferentes a to be. Entonces vamos a agregar la letra S, pero solamente en los pronombres he, she, it. ¿Listo? Eso es como esa regla es la general, ¿no? Entonces, a los verbos diferentes al verbo to be, a la mayoría de esos verbos le agregamos la S con he, she, it. Y listo, esa es si se aprenden esa regla que acabamos de decir, ya listo, ustedes ya más o menos ya dicen, listo, con eso ya manejo la mayoría de los verbos. ¿Listo? Entonces vamos a regresar por acá. Listo. Pero entonces resulta que hay un detalle que por eso les dije la mayoría, ¿no? Hay unos verbos que dependiendo de su terminación no le agregan la letra S, sino le agregan ¿qué letra? ¿Qué Sería letras? ES.
Eso, ajá, eso, muy bien. Entonces esa ya sería una regla aparte. Entonces, la regla dice que a los verbos que terminan en ¿qué? Pues en el ejemplo está terminando en H. Eso, pero ¿Sí? faltarían dos letricas. ¿En qué? H es la una, Sí, listo, ajá. Pero la pero que no antes está, recuerdo. No recuerdo. ¿cuál sería? ¿Cuál estaría ahí antes del H? ¿Cuál creen? Pues en ese caso es S, ¿no? Eso, ajá, sí, muy bien. En ese caso es la SH. Cuando SH. Ok. eso, ajá. Cuando terminan en SH, cuando terminan en CH, cuando terminan en SS, cuando terminan en X, Z, M, Z y la letra O, ¿listo? Entonces miren, aquí tenemos, ¿no? Que terminan en SH, CH, SS, X, Z y la letra O, entonces le agregamos ES, ya no le agregamos la S, sino ES. Pero también, ¿no? Es en he, she, it. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tomamos un verbo que termine en O, a ver, ¿alguien se sabe un verbo que termine en O? Uno de dos letricas. El verbo ir, ¿cómo es? ¿Cómo se dice ir en inglés? Go. Es el verbo go. Pues lo vamos a poner por acá, arriba. El verbo go, ¿no? Que significa ir. Listo. Entonces vamos a conjugarlo. Entonces yo digo, ¿cómo? Yo voy, entonces digo, I I go. go, you, Go. perdón, Go. go, he, Goes. ajá, entonces go y le agregamos s y se pronuncia goes. He goes. She Goes. goes. It It goes. goes. We, Go. You you go. Y la última es they. go. Listo, ajá, exacto. Entonces miren que estamos aplicando la regla que nos dice acá arriba, nos dice que si terminan en estas, vamos a agregar no S, sino ES. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta es eso, la terminación y aquí le agregan ES. Entonces ya tenemos a la mayoría de los verbos, le van a agregar S aquí. A los verbos que tengan esta, que cumplan con esa norma, le agregan ES. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos la mayoría, casi todos los verbos. Nos faltarían otros verbos con otra reglita. Pero bueno, sabiendo esta regla que les acabo de enseñar aquí, entonces ustedes ya pueden tranquilamente ya identificar cuál sería. Ustedes tienen que tener en cuenta es primero que todo es
identificar cuál es el verbo que se está usando aquí, ¿no? Dependiendo de lo que nos diga aquí la oración. Pues identificamos lo que nos dice, luego decimos, bueno, ¿cuál será el verbo que le cuadra aquí? Y luego tienen que tener en cuenta que estén la escritura, ¿no? Que estén bien escritos. Hay unos que están escritos incorrectamente, entonces eso tengan en cuenta cuando vayan a escoger. Y otro detallito que tienen que tener en cuenta es que si no identifican el pronombre, por ejemplo, como tenemos acá las tenemos con pronombre, entonces tienen que también identificar, es dependiendo del sujeto de la oración, listo, identificar eso, ¿no? El sujeto de la oración, a qué pronombre corresponde. Entonces, dependiendo de eso, también saben si le aplican o no le aplica la regla. Porque si no es he, she, it, pues no hay ningún problema y le ponen el nombre, digo el verbo, en forma básica. No le aplican ninguna regla. ¿Listo? Entonces, Profe, tengo una pregunta, pero es sí, de pronunciación. En ese caso, el verbo, ¿cómo se pronuncia cuando termina S en el ejemplo? en este, Sí, ¿cómo suena? bueno, aquí, bueno, vamos a tomar este watch, por ejemplo, este, Ujú, que es S. mirar, ¿no? Sí, Entonces, sí. tú dices, si le agregas ese, dices watches. Sí suena la E. Watches. Ujú, sí, en ese caso sí. Ok, gracias. Y pues, y es extraño, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros decimos goes, no Ujú, decimos goes. Debería ser sí, así, ¿no? Pero con el inglés sí pasa eso. ok. En Por este, eso preguntaba. ajá, exacto, sí, y eso sí tenemos que tener en cuenta con la, o sea, esa es como la parte más, un poquito más compleja que nos queda a nosotros, a los que estamos aprendiendo inglés. Y sobre todo, pues a los latinos, porque el español en eso sí es como más, sigue como más las normas, como más estricto en cuanto a la pronunciación de las palabras. En cambio, en inglés sí a veces una letra se pronuncia, a veces no se la pronuncia, a veces se la pronuncia Sonido. ajá. Entonces, ahí sí ya Vale, depende. Entonces, por ejemplo, aquí si uno dice, uno diría Diane, ¿no? sí, Y acá decimos family. La I, miren, acá decimos die, sí. acá decimos me. Entonces miren que es la misma letra y ya suena diferente en esas dos palabras. Vale, profe, gracias. Listo. Entonces, bueno, ahí ya con eso yo creo que ya saben más o menos, ya les queda más fácil. Esta la vamos a saltar, esta que es la 3. Listo, porque pues ya ya corresponde allá. Aquí, bueno, aquí tenemos otra. Es del mismo estilo, ¿no? Entonces aquí, como les digo, primero identificar el sujeto, si es una persona, si son varias y a qué pronombre corresponde. Ustedes se identifican acá, entonces ustedes dicen, ¿tengo que agregarle la S o no tengo que agregarle la S? ¿Listo? Eso sería lo primero. ¿Listo? Entonces una vez que ustedes dicen, entonces dicen, bueno, de shopping, ¿no? El shopping, ya saben que son las compras, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos que escoger, hay un verbo, creo que ya lo identificamos. Entonces, ahí tenemos que saber, dependiendo de lo que identifiquemos acá, entonces decimos, ¿la aplicamos o no la aplicamos? Y dependiendo de la regla que ya miramos también, si el verbo termina en este caso,
S o Z o, entonces le agregan, Ahí, le ahí aplican viene siendo do. eso. Entonces miren, aquí ya no, ya identificó, entonces sería el verbo do, que es el verbo hacer. Entonces sería como hacer las compras. Entonces ustedes ahí ya tienen que decir, bueno, ya como nos enseñó esta regla, entonces dice, ya sé cuál va ahí, ¿listo? Pues ustedes ya identifican y ya les queda fácil, pues ahí sí ya no creo que se confundan, ¿no? Vamos a la 5. Aquí miren, como les digo, lo mismo aquí. Identificamos a qué pronombre corresponde. Entonces, si identificamos eso, entonces con eso ya decimos, bueno, aquí este corresponde a tal pronombre. Entonces, como corresponde a tal pronombre, entonces decimos, bueno, ¿le aplicamos o no le aplicamos? Porque los verbos, miren, aquí hay o que terminan en SH o en CH o algo así. Entonces, ya dependiendo de eso, ustedes dicen, ah, no, listo, ya. Como no corresponde a este, entonces le aplicamos o no le aplicamos y le escogemos la. Ahí no se le aplica ni S ni ES. Listo, bueno, entonces acá viene su compañero, ya está identificando y ya sabe qué es lo que le tiene que aplicar. Entonces, listo, ahí ya les dio una pista. Bueno, por acá tenemos otra también. Pero aquí miren también, hay que identificar de quién está hablando. Entonces, ¿cuál sería el pronombre que le corresponde aquí, no? Y aquí también pues ya miren que aquí hay el verbo que miramos. ¿Listo? Es el verbo ir. Entonces ustedes por eso aquí ya tienen que identificando eso. Entonces ustedes dicen, ah, no, ya le aplico o no le aplico la regla. Ya ustedes deciden. Ahí va como usted dijo ahorita que es goes. Como explicó ahorita que se le agrega SES. Listo, porque termina en no. Entonces, listo, a su compañero ya aprendió, ya les está ayudando bastante. Ahora, entonces, miren, acá sí ya lo que vamos a utilizar ya no son oraciones eh, afirmativas, o sea, o que estamos afirmando algo, sino tenemos una interrogativa, ¿no? Entonces les voy a explicar aquí rápidamente. Y en el tiempo presente simple, verán, con el verbo to be, si yo tengo esta oración, yo digo, she is my sister. ¿Listo? Esa es una afirmación. Y yo la quiero hacer pregunta. En español yo solo cambio la entonación. Yo digo, ella es mi hermana. Y para la pregunta digo, ella es mi hermana. No cambio nada en las palabras, sino simplemente la entonación. En inglés yo no puedo hacer eso, por ejemplo, así. Me van a entender, ¿no? Ellos, los gringos, le van a entender. Si yo les digo, she's my sister. Ay, perdón, aquí. Tengo que cambiarlo aquí. She's my sister. Ellos me van a entender, no hay ningún problema. Pero gramaticalmente es incorrecto. Entonces yo no podría hacer esto en inglés. Entonces, ¿qué hago ahí con el verbo to be? ¿Quién se acuerda? Para hacer la pregunta necesitaría auxiliar, ¿no? Pero recuerda que estamos con el verbo to be, ¿no? Uy, ok, ok, ok. Cambio el orden de... Ajá, sí, sí, Iría, sí. Ajá. primero iría el verbo to be. Eso, muy bien, ajá. Entonces, con el verbo to be hacemos esto. Miren, listo. Y ahí sí ya nos queda gramaticalmente correcto. Con el verbo to be es de esta forma, ¿listo?
Pero ahora sí, yo voy a decir she works with me, por ejemplo. Ella trabaja conmigo. She works with me. Ahora yo quiero preguntar. Ella trabaja conmigo. Entonces, aquí ya no es el verbo to be. Ahí sí necesitamos lo que me dijiste que. Es un auxiliar. Eso, los auxiliares necesitamos. ¿Cuáles son los auxiliares del presente? Do y does. Eso, do y does. Dependiendo del pronombre van a utilizar esos, ¿no? Entonces, este do lo utilizan con I, you, we y they. Listo. Y el does lo utilizan con he, she, it. Y listo. Entonces, miren, aquí estamos utilizando she. Entonces, necesitamos utilizar el does, ¿no? Ya nos está diciendo que she. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? Yo digo, ¿trabaja ella conmigo? Does Ujú. he work with me? Eso, muy bien. Ajá. Okay. Listo, miren, entonces decimos, does she work with me? Entonces, aquí, esto se hace con los verbos diferentes al verbo to be. Con el verbo to be se trabaja así. Con los verbos diferentes al verbo to be se trabaja así. Y aquí, como les digo, depende de el pronombre que se esté utilizando aquí, ¿no? ¿Listo? Entonces, como es she, entonces decimos does. Y algo que tienen que tener en cuenta. Porque ustedes se dan cuenta, miren, que acá decimos works y acá decimos work. Entonces, hay una regla en inglés que dice que si estamos usando el auxiliar, entonces este verbo de aquí tiene que ir en forma básica. Por eso es que se le desaparece la S. Porque este ya va en forma básica porque estamos utilizando el auxiliar. ¿Ves? Entonces ya no decimos works. En cambio, miren acá no hay auxiliar porque esta es afirmativa, no se utiliza auxiliar. Entonces decimos she works. Y acá sí tenemos que quitarle. Listo, entonces, bueno, ahí yo creo que con eso ya comprendemos. Vamos por acá, ¿no? Listo. Ah, no, por acá abajo. Listo. Entonces, listo, ahí ya miren ustedes, como ya identifican aquí el pronombre, entonces ustedes ya van a decidir cuál sería la que va ahí en ese caso. Aquí tenemos, miren, una afirmativa, volvemos. Entonces, Mr. Morelos emails in the evenings. Aquí iríamos con el verbo write. Ya ustedes, como les digo, identifican aquí si corresponde a they, you, he, she, it. Entonces ya ustedes ya dicen, le agrego la S, le agrego ES, listo. Y este también es lo mismo. Ya ustedes definen con cuál. En este caso, verán, voy a mirar el tiempo. Bueno, tenemos 5 minuticos. Entonces, en ese caso, lo que van a hacer, a ver, ¿dónde estamos? Perdón. Entonces, en ese caso, es que hay una norma para que no se confundan. Hay otra regla que dice que si el verbo termina
el verbo termina en Y, pero precedida de consonante. Entonces, lo que hago aquí es, le quito la Y o le elimino la Y y le agrego es. ¿Listo? Entonces esa sería la última regla. Entonces, si tenemos el verbo study, miren, termina en Y, pero precedida de consonante. Miren, aquí hay una consonante. Entonces, cuando yo quiero decir ella estudia, yo digo she study, entonces yo le quito la Y y le agrego es. She studies English in London, pongamos. She studies English in London. Y tiene que ir con listo. Entonces esa pasa, miren, esta se aplica es cuando termina en Y precedida de consonante. Acá ya identifican ustedes si el verbo termina en Y, pero si está precedido de consonante, entonces le aplican o no le aplican. Y dependiendo también de el sujeto de la oración. ¿Listo? Entonces eso sería lo que tienen que hacer ahí. Y la última es esta. Aquí hay un detallito que también es una afirmación, pero tienen que darse cuenta que este verbo tiene dos palabras. Y hay verbos, o sea, en inglés se llaman phrasal verbs y tienen dos palabritas, un verbo y una preposición. Entonces, cuando le vayan a aplicar, si tienen que aplicarle la S o la ES, se lo tienen que aplicar a la primera palabra, al verbo, no aquí. ¿Listo? Eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando vayan a trabajar con verbos de este estilo. ¿Ok? Entonces aquí estamos en la 11. ¿Listo? Entonces ahí tienen que darse cuenta de eso. Si le tienen que aplicar, le aplican es en la primera palabra y no acá en la segunda. Entonces ya con eso ya se dan cuenta. Listo, y el resto ya es falso y verdadero dependiendo de la afirmación que tengan acá y del